Allá en Ecuador hay ahorita un problema en una de las poblaciones que creo que tiene que ser una de las poblaciones, cierta parte indígena. Y hay una situación problemática porque resulta que el gobierno quiere poner una cárcel allí, en ese lugar. Una cárcel, yo creo que también en cierta forma se ha estado asesorando para, porque el problema de la delincuencia también es muy grave en estos momentos también en Ecuador. Así que en cierta forma ha visto el modelo también, creo, no estoy muy seguro, me parece que sí, pero creo que vio en algo el modelo de El Salvador y quiere hacer cierta copia para eso y bueno, tratar de minimizar el impacto que tiene en estos momentos la criminalidad allá en Ecuador. El Salvador tuvo que hacer lo mismo. El Salvador, el índice de criminalidad muy alto, sumamente alto, un país muy peligroso en cuanto a la inseguridad. Y bueno, ya ustedes ven que se jactan ahorita de un modelo en relación pues que todo el mundo para adentro, todo delincuente y todo, y sin muchas cosas, y agarraron y los metieron a todos presos y allí inclusive no nada de recompensa y me parece que habían hablado al principio de hasta 2 comidas diarias y no las 3. Y todas esas pandillas, o la mayoría, o gran parte de las pandillas que estaban azotando a la población, la metieron presa. Era una gran cantidad. Si usted ve, porque tuvo el modelo de la cárcel, queda impactado, pero también queda impactado pues, de la forma también como ellos están allí. Por supuesto, él dice que no se va a recompensar a la gente por sus crímenes, ¿no? Y así pues vemos lo que está pasando en Haití. En Haití lo que no hay es, las cárceles están vacías porque todos los delincuentes están afuera. Y ya ustedes en estos días mataron a 100 y pico personas de un plumazo, las bandas armadas, y allí no hay prácticamente no hay ley en estos momentos. Si vamos a México, bueno, los carteles ni hablar, allí no duran, pues tampoco la gente que quiere, se está promoviendo para tomar ciertas posiciones gubernamentales porque se lo pueden volar. Así que el factor común en estos países y en otros países, uno menos que otro, es la criminalidad, y la respuesta es para la cárcel. Es una respuesta momentánea, es una respuesta que va a estar allí, ciertamente, pero por un lado encierran a uno y por otro lado salen otros. Porque hay un problema tan grave moral que lo que tú tratas de acomodar aquí, por otro lado sale por allá o más allá y se multiplica. El problema moral es tan grave que pareciera que salen como, no sé, como la mala hierba. Grave. Y lo otro es que esos presos a veces salen peores que como entraron. Y siguen siendo presos. Aún saliendo de la cárcel siguen siendo presos. Pues ¿saben por qué siguen siendo presos? Porque no gozan de la verdadera libertad que da Cristo. Pero también hay muchos que nunca han tocado una cárcel, que creen que son muy buenotes, que creen que porque hacen muchas obras pues ya tienen ganado el cielo, que creen que no le hacen mal a nadie y que por no hacerle mal a nadie creen que tienen todas las de ganar, pero igualmente están presos porque Cristo no ha venido a su vida para libertar. Así que prácticamente están en la misma condición espiritualmente hablando de esos presos de El Salvador, de esos presos del Ecuador,
y de esos presos en cualquier parte del mundo, porque no están en libertad. Para eso vino Cristo. Lo que estamos celebrando es su venida para dar libertad. ¿Qué más nadie nos puede dar? Por eso tuvo que venir Él. Si un ángel del cielo pudo ofrecer eso, hubiese mandado un ángel. Pero nadie más podía, sino solamente nuestro Señor. Y así lo hizo. Y vino. Y por eso celebramos la Navidad. Vamos a leer una parte del texto. Vamos a leer en Lucas 4:16 a 4:21 nomás. Y hasta aquí vamos a hacer la predica de hoy, para que también recordemos que tenemos el cierre también de la escuela y estamos recordando que el culto pues termina a la 1:30. Todo entra en ese tiempo, aún después de la predica. Bueno, él dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús por supuesto, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado, escuchen la palabra, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, vemos que la palabra comienza hablándonos que el Señor vino en el poder del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? ¿Verdad? Al Espíritu Santo. Jesús aquí nos afirma, nos dice que esa misión para la que vino Él fue impulsada por Él, por el Espíritu. Fue quien nos lleva, fue quien nos reviste de poder, como vemos también en otra parte de la Escritura. El Espíritu Santo, fíjense la obra tan grande, el Padre que lo envía, el Hijo que viene y el Espíritu que está allí, obrando en Él para también esa venida, pues, bendecir a un pueblo que está perdido por la salvación. Ahora, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso no puedo dejar pasar eso sin también hablar de nosotros como cristianos. Porque si al Señor dice esto, menciona esto, para hacer todo lo que tiene que ser, para cumplir una misión por la cual fue enviado, no dejemos de recordar que nosotros también como cristianos también tenemos una misión. También hemos sido enviados y también se nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos decir cada uno de nosotros, el Espíritu del Señor está en mí. ¿Sí lo creemos? Por supuesto que lo creemos, porque nos dice la palabra del Señor que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Ese es el Paracleto. El Señor no nos dejó, pues, cuando se fue, el Señor dejó al Espíritu Santo para que nos ayudara a vivir el resto de lo que nos tocara vivir en esta tierra, con su ayuda, guiándonos, orientándonos, consolándonos, capacitándonos. Vámonos a 1 Corintios 3:16. Porque es el impacto de la venida del Señor, que no solamente queda no es para quedar un pesebre,
no es para los arbolitos, no es para las hallacas, ¿verdad? No es nada de eso. Es el impacto que tiene en nuestras vidas, que sigue ese impacto. Dice, ¿no sabéis que soy qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es algo que tenemos que creer. ¿Ok? ¿Saben cuándo nosotros no creemos eso? Yo se lo voy a decir. Ahora vámonos a Isaías 11:1, 11:2 para que veamos cómo es ese Espíritu que está en nosotros. Cómo es ese Espíritu que está en el Señor Jesucristo repitiéndolo aquí. Y cómo es el Espíritu que está morando en nosotros, en ese templo que es de Él. Dice en Isaías 11:1, 11:2, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará, hablando de Jesús, una profecía sobre Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces dice, la característica, dice cómo es el Espíritu: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que nosotros, viendo todo lo que es el Espíritu Santo, podemos decir que tenemos todo para salir victorioso en esta vida. Tenemos todo para no dejarnos vencer por las circunstancias. Tenemos todo para no dejarnos vencer por el pecado. Tenemos todo para hacer frente al enemigo de las almas. Ahí está todo. Por eso es importante, mi hermano, y por eso Pablo pregunta acá lo que acabamos en 1 Corintios: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Porque muchos a lo mejor se comportan o andan como si no lo supieran. Nosotros ya no nos pertenecemos. Este cuerpo pertenece al Señor, es templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo. No hay que ofenderlo. Y dice en 1 Corintios 3:17, sigue diciendo: si alguno destruyera el templo de Dios, recordemos que 1 Corintios, ¿verdad?, es una carta enviada a la iglesia. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Y santo significa apartado para Dios es. Apartado para Dios es. Y Pablo hace mención de esto, y hace mención nuevamente, es cuando recordemos que cuando enfatiza algo es porque la gravedad del asunto lo remarca, lo recalca allí, tratando de que nos demos cuenta del error en que estamos. Profundice la situación. En 1 Corintios, más adelante, 3 capítulos después, dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo, vuelve a repetir, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué?, vuestro. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, remarca otra vez, recalca, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos para nada. Ya somos de Cristo. Y qué maravilloso poder decir, afirmar que somos de Cristo. Porque no es a cualquiera que le pertenecemos, al Rey de Reyes, y al Señor de Señores, el que nos da todo, el que nos ama como nadie más en el universo.
hasta el punto que vino por nosotros. Así dice que el Espíritu que fue ungido, recordemos que ungido significa dedicado a un oficio, dedicado a un oficio, y que en el griego la palabra crio designa a alguien elegido por Dios para una misión específica como un rey o sacerdote. Como un rey o sacerdote. Por ejemplo, vamos a ver Levítico 8:12 y 2 de Samuel 5:3. Levítico 8:12 y 2 de Samuel 5:3. Bien, ya lo tenemos. Y dice, hablando pues de la unción de cómo fue ungido a Aarón, recordemos que Aarón era sacerdote, el sumo sacerdote principal, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Eso quiere decir pues que entonces que lo dedicaron al sacerdocio, ¿ok? Lo ungió para santificarlo, para apartarlo, para realizar lo que fue llamado. Y en 2 de Samuel 5:3 vemos como también esa unción se usa para David, por cuando fue llamado como rey. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel a rey en Hebrón y a rey David, y el rey David hizo pactos con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Sobre Israel. Ahora, aquí hay algo preciosísimo, porque cuando se habla que el Señor Jesucristo fue ungido, el Señor Jesucristo es real sacerdote, pero también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo. Las dos cosas se aplican en Él. Se aplican en Él, dice en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En los cielos. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos también que tiene toda la autoridad del universo mismo, sobre todas las cosas. Pero más allá que eso, y como dije al principio, su nacimiento es algo que impactó nuestra vida, y nosotros, mi hermano, no estamos en condiciones de ni siquiera imaginar hasta qué punto. Porque si el Señor es mencionado como sumo sacerdote y Rey de Reyes y Señor de Señores, su nacimiento, su venida, su muerte en la cruz, su resurrección, mira lo que hizo en nosotros también. Apocalipsis 1:4, 1:5, 1:6, para que estemos agradecidos, pero bueno, todo el tiempo de nuestra vida. Dice acá Apocalipsis 1:4 al 6. Avisa cuando lo tengan. ¿Ya? Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y que nos hizo, vamos a ver, ¿cuántos aquí han recibido al Señor? ¿Cuántos aquí pertenecemos al Señor? Miren lo que nos hizo el Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nos hizo, imagínense. O sea que nosotros no solamente tenemos el regalo de la vida eterna, sabemos pues que estamos aquí, ya tenemos la vida eterna, pero cuando estemos allá todavía vamos a disfrutar de todas aquellas cosas inimaginables que el Señor tiene para nosotros, tremendas que tiene para nosotros. Ahora, volviendo al versículo que
venimos hablando de Lucas, vemos que había una misión y la misión era dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas no eran limosnas. Esas buenas nuevas eran buenas noticias. ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. El nacimiento de Jesús trae consigo eso. Su nacimiento mismo es la buena noticia. Buenas nuevas. Buenas, mi hermano, y nosotros estamos cansados de recibir información y buenos mensajes por aquí y por allá. Pero esta cuando dice, cuando son buenas es porque son eternas. Y que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y son nuevas. Cuando me hablan de nuevas es un mensaje diferente. No es el mismo mensaje trillado. Es un mensaje completamente diferente que el mundo no conocía. Ahora, ¿qué falta hace en un mundo convulsionado? Esas buenas nuevas, ese mensaje diferente. ¿Qué falta hace ese mensaje nuevos cuando hay tantos asesinatos, inseguridad, guerras, hambres, inmoralidad, problemas familiares, vicios, etcétera? ¿Qué tanta falta hace? Pero lamentablemente el mensaje que el mundo necesita saber, a la vez el mundo no le interesa. El mundo le da la espalda. Y a veces no es que el mundo le dé la espalda, sino que el mundo no lo conoce, porque lo que estamos para proclamar la palabra del Señor no lo hacemos. ¿Te has leído Ezequiel en este tiempo de la lectura diaria? Ya saben lo que pasa cuando nosotros tenemos que hablarle a alguien y no lo hacemos, ¿verdad? ¿Saben cómo el Señor va a darle una corrección muy fuerte allí cuando entendemos el deber de hablarle a alguien del Señor y no lo hacemos? Lo que estamos leyendo de Ezequiel, sabemos que estamos hablando, pero es tela para otro velar. Por eso ese mensaje es diferente, es lo mismo que vemos en Lucas 2:10. Un versículo que hasta la gente del mundo lo dice. Este es un versículo que bueno, que hasta los ateos mencionan. Pero el ángel le dijo: no temáis. Miren el anuncio, porque os doy nuevas de gran gozo. No solamente que son nuevas, sino que trae satisfacción al alma, trae alegría al alma. ¿Que será para quién? Para todo el mundo, para Titirimundi. Para Titirimundi. El mensaje de salvación es para todo el mundo. Aquí dice, pero ya va, pero aquí dice que las buenas nuevas a los pobres. No, aquí me está hablando de una condición espiritual, aquí no me está hablando de falta de capacidad económica. No, eso es lo que me está hablando allí. Porque van a haber muchos ricos que van a ir al cielo y muchos pobres que van al infierno. Así que aquí no me está hablando de estatus social en este versículo específico. Está hablando de una condición espiritual. Porque dice la palabra misma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Está abierta la puerta para que todo aquel que en él cree, para todo el mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese mismo mensaje, esa buena noticia que traen los ángeles, esa buena noticia que va a traer alegría, esa buena noticia que para todo el mundo, dice el 2:11 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa es la noticia, que es Cristo el Señor. El Señor de nuestra vida.
el Señor de nuestra vida. Fíjense, y que no quiero que quede duda en relación a esto de los pobres, que en Mateo 5:3, en la bienaventuranza, y en Isaías 66:2, nos dice, bienaventurados, pues es la aclaratoria, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque los que son pobres tienen carencia. La palabra en griego aquí es una palabra llamada tojos, que significa mendigo, prácticamente, mendigo, mendigar, mendigo. Un mendigo es una persona que no tiene nada, que carece de las cosas principales para subsistir, para vivir. Así está el mundo hoy en día, carece de Cristo y no va a poder vivir por la eternidad, por esa carencia. Así que el mundo sin Cristo no tiene absolutamente nada, nada de nada. En Apocalipsis 3:16, y esto es muy bueno, pero solamente lo que lo tengamos, mi hermano, y si alguien me está escuchando o me va a escuchar por YouTube, que no ha recibido al Señor, que jamás de los jamases ha tenido la oportunidad de que le hablen del Evangelio, de estas buenas noticias, quiero que sepa que tú necesitas del Señor, que lo único es reconocer tus pecados, arrepentirte de tu pecado, porque a Dios ofende, has ofendido, pídele perdón y Él te brindará su perdón a través de su Hijo Jesucristo. En Apocalipsis 3:16, esta palabra pobre se aplica también en este texto y dice, Apocalipsis 3:16, que es el mensaje a la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable? ¿Qué va a seguir diciendo? Pobre, ciego y desnudo. Pobre, pero ya va, qué contradicción, pero me está diciendo que es rico. Porque está hablando en términos espirituales. Eres un pobre, eres un mendigo espiritualmente, lo que está diciendo el Señor. No importa cuántos bienes materiales tú puedas tener, puedes seguir siendo un mendigo, un pobre. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Ahora, también voy a abrir como un paréntesis en relación a ese texto, porque ¿por qué esta persona llegó a ser pobre? Y de eso debemos tener cuidado nosotros, porque a veces tenemos la mirada muy puesta en vez del Señor, sino en las cosas materiales. Y esta persona que llegó aquí a ser pobre, a ser miserable, como el mismo Señor le dice, ciego, pues dice, yo soy rico. ¿Y a qué lo llevó eso? A ser tibio. Porque cuando tú comienzas a depender de lo que tienes, de lo material, y a poner tu confianza en lo material, es porque tu vista se está desviando del Señor y comienza a no depender del Señor, y así vas, comienza a depender del trabajo, comienza a depender del estudio, comienza a depender de las cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Cuidado con terminar con estas mismas características. Debemos cuidarnos de eso. Qué duro es que el mismo Señor diga esto. Quizás si viene de un hombre, pero que del mismo Señor, que conoce los corazones, diga esto y no sabe que tú eres un desventurado. Tú te crees una cosota, pero no eres ninguna cosota. Eres un pobre, ciego, desnudo, miserable. Y amigo, tú puedes tener todo, y a lo mejor por eso ni siquiera quieres conocer las cosas del Señor, pero esta es palabra de Dios, y delante del Señor eres pobre, ciego y desnudo. El consejo del Señor, y es el consejo que te da a ti también en este día, y a cada uno de nosotros también,
cuidado con esa relación con el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado está hablando y está relacionado con la fe. Con la fe. O sea, la fe ¿en qué? En el Señor. Así, para que sea rico y tenga vestiduras blancas, que es la vestidura con la que el Señor nos va a vestir para poder entrar en el reino de los cielos, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y tu ojo con colirio, para que veas. Es importante que cuidar la relación también de nosotros del Señor, porque dice que aprovechará el hombre si ganará el mundo y perdiere su alma. Bueno, pues seguimos viendo entonces, mi hermano, que este tiempo de Navidad es un tiempo para hablar de la salvación y de la esperanza del Señor, pero también para hablar que el Señor vino, ¿saben a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, dice la palabra. Sanar los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente ahorita conocemos que están enfermos y van y lo pueden atender en hospitales, lo pueden atender en la clínica, lo pueden atender donde vayan, a lo mejor los atienden y a lo mejor pues reciben la cura en ese momento y salen bien y se recuperan? Pero las enfermedades del alma, hay un solo médico que se llama Cristo. Y esas enfermedades del alma, del corazón, a veces vienen por situaciones que hemos vivido de niño, niña, que ha estado allí, a lo mejor traumas, algún mal, alguna herida allí que han pasado los años y esa herida no se cierra, sino que se mantiene vivita y corriendo allí, abierta. Y esa herida entonces, como toda herida que está abierta, se infecta e infecta nuestra alma, infecta nuestra vida, infecta mi forma de pensar, de actuar, de sentir, de percibir las cosas. Lo afecta. Y nosotros andamos así. Con eso nos relacionamos con nuestra familia y no sabemos el por qué, y a lo mejor hay problemas, a lo mejor hay situaciones, y es que hay un corazón que está enfermo, que no ha sido sanado y que necesita de sanidad. Y Cristo vino para sanar ese corazón. Y si habrá alguien acá que tiene un corazón el cual necesita sanidad, que Cristo le sane, humíllate, ríndete la presencia del Señor y pide que sane tu corazón. Pídele que sane tu corazón de todas aquellas cosas que necesitan ser sanado. Dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón. Y dice, porque Él hace el trabajo completo y venda sus heridas. Y venda sus heridas, donde podemos ver el cuidado, podemos ver el amor que el Señor tiene para con nosotros. Y endereza las cosas. Siempre problemas que pueda haber en la familia, problemas de relación, el Señor endereza las cosas. Miren, yo he conocido en todos estos años, yo conocí dos familias, de las cuales esas dos familias, por cierto, vivían en Petare, en Llanito. Y tú sabes quiénes son, porque lo conocimos recién llegado a la iglesia. Y el testimonio de ellos había muchos problemas, porque resulta que uno de ellos tomaba, era alcohólico, tomaba mucho y golpeaba a la esposa, y bueno, eso era que todo el mundo en la zona del testimonio sabía los problemas que había en ese hogar. Ese era un hogar que ante los ojos del mundo eso no tenía, bueno, solución alguna, desechado por el mundo. Y así también a la vez él, creo que era el otro hermano, sí, era el otro hermano,
también tenía guerra dentro de su propia casa. ¿Y a quién le gustará tener guerra en su casa? Yo creo que a ninguno de nosotros. Todos ambicionamos nuestro hogar. Un hogar saludable, un hogar lleno de paz, un hogar donde esté el Señor, un hogar de bendiciones. Pero hay una furia interna producto de lo que acabo de decir, de corazones que están allí quebrantados, enfermos, que no saben cómo explotan y explotan, bueno, con la bebida y explotan con una serie de cosas. Y esas dos familias, ¿saben cómo terminaron? Los dos hombres de su hogar, pastores. Los dos hermanos, pastores. Y no hace mucho vi una foto de uno de ellos por allí. Así que se compuso y por ahí se cumple la palabra del Señor, y para eso el Señor viene en nuestras vidas. En Lucas 3:4 al 3:6. Lucas 3:4 al 3:6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: vos que clamáis en el desierto, preparad el camino del Señor. Miren lo que hace el Señor, lo que va a hacer: endereza sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que lo áspero Dios lo allana, y lo torcido Dios se encarga, el Señor se encarga de enderezarlo. Lo único que hace falta para eso es dejarlo hacerlo, es darle la oportunidad en nuestra vida para que lo haga. Por otro lado, nos podemos sentir cansados de la vida, cansados de problemas, cansados de tantas dificultades. Y el misma palabra dice que en Isaías 40:29, si quieren otro no lo busquen, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que recordemos que Jesús vino a sanar, Jesús vino a enderezar, Jesús vino a poner orden en nuestras vidas cuando le abrimos nuestro corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos, dice el versículo también, libertad del 4:18, a pregonar libertad a los cautivos, dice el versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de tu corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y viste a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. El pecado esclaviza. Qué importante es estar cerca del Señor, porque mientras más cerca del Señor estemos, más lejos estamos del pecado. Eso es importantísimo. Romanos 6:20, 22, 23 me dice. Romanos 6:20, bueno, por favor. Al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais, porque está hablando de una iglesia, se supone, bueno, que los que hemos recibido al Señor ya no somos esclavos del pecado. Esclavo es una persona que está allí bajo el látigo del mayoral allí del pecado, dándole, esclavizado allí, sujeto a lo que su Señor, que en este caso el pecado, quiere. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, hablando del pecado, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recordemos que el fruto de nuestra salvación, de ser libres, es la santificación, para que andemos en ella, en santificación. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. Cristo es la dádiva de Dios. Y eso es la parte del pecado, pero también nos da el poder, nos hace libre de las tinieblas, nos hace libre de nos hizo libre de la opresión del enemigo, de Satanás mismo. Dice Colosenses 1:11 al 13, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra también nos dice que vino a libertar a quién, a dar qué, a los ciegos la vista, ¿verdad? En Isaías 42:16 dice: y guiará a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, en relación al Señor con nosotros. Así que en conclusión, acá en el 19:21 de la prédica de hoy, vino a cumplir la promesa sobre vivimiento del Señor con todo lo que hemos mencionado. Vino, dice, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio el ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, mi hermano. Y hoy es lo que acabamos de leer. Un día se cumplió también en nosotros, porque fuimos libres, y si éramos ciegos vimos su luz. Amigo, tú quieres que hoy, o amiga, esto sea una realidad en tu vida y se cumple en tu vida también, pues ábrele tu corazón al Señor. Él está allí tocando, pero Él no va a tumbar la puerta. Él quiere que tú, en conocimiento de tu pecado, te arrepientas, pidas perdón, te humilles delante de Él, y dice su palabra que Él nos va a perdonar. Si confesamos nuestro pecado, Él tiene justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, absolutamente de toda maldad. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Es una oportunidad única. A veces uno dice: ¿cómo es posible que el mundo no acepte esto tan maravilloso? Pero dice la palabra: porque amaron más las tinieblas que la luz. Así, mi hermano querido, Jesucristo nació para todas estas bendiciones que hoy podemos disfrutar. Para eso vino, para librarnos, para que podamos hoy en esa libertad vivir, y también hablarle y proclamar esa libertad a otros también, para que podamos ver las cosas como Él nos dice ahora, para mantenernos también en ese camino que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha trazado, y no recaer nuevamente en lo que ya Él nos sacó. Si lo mantengamos, que ese es un propósito. Ahorita que vas terminando un año, mira, hagamos ese propósito del Señor, y nosotros y el Señor, y que podamos, eso es como dice por ahí, a Dios orando y como hermanos orando, eso es actuando. Sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, yo quiero estar ahí al lado tuyo. Yo quiero mantenerme. Yo comprendo. Pero tú tienes una parte que hacer. Y esa parte es leer la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, ora al Señor, sirve al Señor. Eso no viene así, en las nubes, así. Entonces, así como los muchachitos que brotan esa espumita y que viene y que bonita. Y no, eso no viene así. Eso tenemos que ponernos en eso.
Tenemos que enfrascarnos en eso. Y si tú valoras tu relación, y si tú valoras lo que el Señor hizo por ti, lo vas a hacer. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Bendito Rey, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor, por nosotros. Gracias, oh Señor, porque ciertamente cuando vienen estos días hay un sentimiento porque expresa ternura en relación cuando nos hablan del niño nacido. Pero ciertamente ese niño creció, se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá como lo ha prometido. Ayúdanos a nosotros, Señor, a amar lo que tú has hecho por nosotros, a pensar y meditar en lo que tú has hecho, en lo que viniste a hacer. Que eso esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Que sean las meditaciones en nuestro corazón, Señor, para vivir con un corazón agradecido a ti y que eso, Señor, se manifieste en nuestros hechos. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, para que puedan llegar al conocimiento tuyo, Señor amado. Para que sea tu Espíritu Santo tratando con cada quien, Señor, con cada uno. Porque es tu Espíritu que convence, Señor, de pecado y de maldad. Que obre, bendito Rey de los cielos, para dar esa libertad que habla tu bendita palabra. A nosotros, ayúdanos a estar más aferrados a ti cada día, Señor, como si fuera el último, porque te lo pedimos en tu nombre. Amén.